más corto en toda la naturaleza, para nombrar algunas de las cosas maravillosas que tienen y que a ellos los atraen como moscas al estiércol, digamos, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo hace un vertebrado para vivir tan poco? ¿Cómo es? ¿Cómo serán sus relojes biológicos? ¿Qué nos dirán sus telómeros sobre el envejecimiento? Un montón de preguntas que como modelo las autolevias pueden ayudarnos a responder, o por lo menos a formular la pregunta, que es lo más importante. Pero les decía, no solo hacen buena ciencia este grupo, perdón Mapi, pero más que nada investigadoras, porque la biología por suerte es una ciencia donde el problema de género se ven los cargos, pero no en la producción, ¿no? Y esta distribución en esta mesa no es casual. Pero estas investigadoras no solo hacen ciencia de calidad, impulsadas por estas preguntas que le provocan estos bichos que ofrecen oportunidades de contestar desde lugares distintos, sino que sentían la necesidad de trasladar eso a la sociedad de alguna forma. Y ahí creo que fue Nidia la que las convenció, porque a Nidia la he encontrado en unos talleres de esto de comunicar la ciencia. A ella le encantan las historias. Todo esto de crear dos personajes que sean como la estructura vertebral de este libro, me parece que sería tuya, de Nidia, pero ya hablarás de eso. Esa idea mía, no la del libro. No la del libro, pero eso de buscar una vuelta. Y bueno, y ellas y ellos hicieron un libro que cuenta investigación de calidad, que está en la frontera del conocimiento a partir de estos animales, pero sin perder de vista a quién le querían hablar. Y es un libro que, si bien no es un libro para niños, yo diría que es un libro pensado para liceales. Es un libro para despertar interés en la ciencia en clubes de ciencia. Es un libro para que tengan profesores y profesoras de biología. Es un libro que lo que busca es despertar la chispa de la curiosidad. Y entonces, bueno, ahí hay que aplaudirlas y aplaudirlos al MAP y a los pocos hombres que colaboraron en esta tarea. Porque, bueno, no solo hacen ciencia de calidad, sino que se preocupan como un plus de que esa ciencia llegue a otras personas. Y la pregunta clásica que le ha pasado 1000 veces a lo largo de su vida es que gente le pregunta, ¿para qué sirven estos pececitos, no? ¿Sabe algún acuarista que vea la oportunidad de las autolevias de vender peces coloridos y exportarlos a Alemania en sobrecitos, porque ya que tienen ya pausas son fáciles de pasar por el correo, y todo este problema que tenemos con el tráfico de estas especies? Más allá de los acuaristas, mucha gente piensa, ¿para qué sirven estos animales? Bueno, justamente habría que, como el aikido, aprovechar la fuerza que trae esa pregunta, que a veces no es la mejor, pero sirven para eso, para despertar preguntas. Incluso ¿para qué sirven? Sirven para muchísimas cosas. Hay muchas cosas que podemos aprender, no solo de la ciencia, sino hasta como filosofía de vida, ¿no? Cada vez que uno tenga un problema familiar, recuerde que hay seres que llegan a un charco y nunca van a conocer a sus padres, ¿no? Llegan al mundo solo, desamparados. Ya le están sacando el chupete y ya tienen que reproducirse, ya hay unos machos ahí que lo están mordisqueando, está el efecto discoteca al final de la teoría. Hay un montón de cosas que nosotros podemos ver cómo otras formas de vida tratan de vivir la vida en este planeta, que cada vez le estamos dejando menos espacio. Y esa es otra de las cosas importantes de destacar de este libro, ¿no? Estas especies que ofrecen oportunidades únicas de hacernos preguntas, o sea, de hacer ciencia o de interesarnos por el mundo que nos rodea, no la tienen muy fácil. Viven en unos ambientes muy delicados. Algunas de estas especies son endémicas de Uruguay, existen solamente en nuestro país. Hay otras que las compartimos con regiones pequeñas de Brasil, de Argentina. Y bueno, eso nos llama a poner en valor estas especies, ya que algunas personas no entienden que la biodiversidad sea un valor per se. Mostrar todo lo que estos pececitos que viven en charcos pueden decirnos es también una forma de protegerlos, agregar una dimensión más a eso que deberíamos tener por defecto, que es el tratar de no exterminar el resto de las formas de vida que viven en el planeta de que nosotros llegamos a él. Así que para mí fue un placer escribir el prólogo. Me parece que es un libro valiosísimo, debería estar en todas las bibliotecas de los liceos, y habría que dejárselo a los adolescentes que son medio rebeldes. No hay que decirles lee esto, hay que dejárselo arriba de la mesa y que ellos curiosen solo, ¿no? Hay que desperdigar este libro por el living, al lado de la computadora, al lado de la tele, dejarlo por ahí en rincones y que ellos lo descubran y que sientan que es algo de ellos y no impuesto. Y yo estimo que en la mayoría de los casos va a despertar ciertas curiosidades.
siempre digo, la ciencia no es algo que le tenga que interesar a todo el mundo, no tenemos que pensar que tenemos un problema de comunicación y que todo el mundo tendría que estar comentando las maravillas astrolevias. No, a mí no me interesa mucho, yo qué sé, cómo le va a Peñarol, no entiendo por qué debería pensar que a todo el mundo le deberían interesar las astrolevias. Ahora, contar la ciencia, comunicar las ciencias, eso es despertar curiosidad en el otro. Y este libro me parece que es valiosísimo en ese sentido, así que la felicito y me gustaría que ustedes contaran algo de la cocina interna o lo que quieran decir del libro. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Yo voy a empezar con los agradecimientos, en realidad. Esta es la parte que me voy a dedicar yo. A cada uno de los presentes por haber reservado un tiempo para acompañarnos hoy. A quienes tenían intención de venir y que por distintos motivos no pudieron llegar a acompañarnos presencialmente. A todos los que creyeron en esta idea y ayudaron a materializarla. A los autores por sus valiosos aportes y visión sobre los peces anuales. A Lucía Aro por sus contribuciones en la definición de los personajes y colaboración con la ilustradora Ana, que va por ahí. A Ana, la ilustradora también, que logró interpretar de manera impecable la esencia de cada capítulo y de sus personajes. A Leo, por regalarnos este prólogo que sentimos muy inspirador y nos emocionó profundamente. A Gabriel Santoro de IDAC, de Facultad de Ciencias, por su impecable trabajo de edición y su apoyo cálido y sustancial en todas las etapas de procesamiento de este libro y luego, y más allá, y todavía sigue apoyándonos en todo. A Facultad de Ciencias, a PEDESIVA, a CSIC, a la ANI, por su apoyo a nuestro trabajo de investigación, a todos los grupos que estamos participando aquí. A Silvana y al equipo de biblioteca, por su siempre amable disposición y organización de esta presentación. Y por último, quería agradecer a Dianela Rodríguez, que es la directora justamente de la Escuela Agraria de Montes, que fue quien plantó la semilla sin saberlo de este libro y que hoy, justamente la invitamos obviamente a participar, pero hoy a esta misma hora está en Buenos Aires en un evento muy importante para ellos, en el cual, bueno, no ha podido venir, pero está presente igual desde allá con nosotros. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Bueno, como los anteriores, agradezco a todos ustedes que nos están acompañando hoy aquí, en lo que sería el nacimiento, el parto, perdonen la deformación de bióloga del desarrollo, de este embrión que ahora ya nació. María José me deja el pie para que yo nombre a la directora de la Escuela de Montes, Dianela Rodríguez, que hoy no pudo estar acá, pero ella sin saberlo fue la que hizo la pregunta exacta: ¿por qué o dónde puedo buscar, después de haber venido un día a trabajar acá en el laboratorio, información en español de estos peces? Y María se quedó así de una pieza y vino y me dijo: a mí no hay nada en español. Y entonces María, con esa ímpetu que tiene, dice: si hacemos un libro. Y yo, que tengo el sí fácil, enseguida enganché a Graciela García, que también lo tiene, y ahí nos largamos. Hace ya unos cuantos años, miren que fue antes de la pandemia, y hubo muchas cosas que nos detuvieron, pero seguimos con ese espíritu, ¿verdad? Bueno, en este libro se relata la historia, tanto del grupo interdisciplinario, de nuestro grupo, como del propio libro. Es decir, una cosa es nuestra trayectoria como investigadores, que como grupo interdisciplinario nació hace más de 25 años, con la sumatoria de investigadores interesados, y que se formó el grupo Biología Evolutiva de Peces Anuales. Previo a eso, en el año 52, Mears, creo que es norteamericano, no estoy muy segura, no lo chequeé, describió los peces anuales y esa característica tan especial que tienen, que ahora la vamos a resumir. En los años 60 y 70, Worms, un pionero en también de Estados Unidos, con especies obviamente traídas de Sudamérica y de África, porque en el norte no hay, hizo importantes contribuciones a la biología de estos peces. Y en nuestro país fue el profesor Raúl Ferreira, de zoología, quien hizo las aproximaciones tanto de la biología de las especies como de algunas de las especies que pudo trabajar, y también
comportamiento, taxonomía, etc. A ese grupo de Eva Ferreira se fueron uniendo investigadores jóvenes, entre ellos tenemos acá a Graciela y a Cristina Máspoli, que está allí, y ellos como que fueron incorporando esa inquietud, y Graciela continuó sobre todo a nivel genético, o sea que el punto de unión, el puente, es Graciela. Nuestro grupo primero fue nacional, o sea que en realidad en el mundo el grupo más grande está en Uruguay, pero también hay grupos importantísimos en otros países, como Estados Unidos, en Portland, República Checa, hay en Alemania, hay en Italia. Y nosotros trabajamos prácticamente con todos ellos, salvo creo que los italianos y los alemanes. Con los demás hemos trabajado y publicado trabajo. Quiero hacer una breve, nada más, que igual Graciela la va a hacer más extensa, descripción de las características de los peces anuales. Tienen un ciclo de vida adulto muy corto. Como decía Leo, el más corto de los vertebrados es un notobranquio que es de África. Eso tiene su pro y sus contras, pero en el laboratorio puede ser útil. Tienen un desarrollo embrionario especial. Son capaces de detener el desarrollo embrionario hasta 3 veces, por factores que pueden ser externos o internos. Todavía no sabemos, no nos pregunten qué es lo que lo detiene. Hay pistas, sobre todo del grupo de Portland, de Jason Podrasky, que ha estudiado mucho la diapausa 2. Nosotros estamos con la 1 y con la 3, pero todavía no tenemos claro exactamente qué es lo que está pasando, aunque realmente se perfila como algo bien interesante, y quizás haya algunas vías de regulación que se compartan con el envejecimiento, porque tienen un envejecimiento rapidísimo también, en cuestión de pocos días. Entonces ahí hay una punta que une las dos colas, las dos puntas del ciclo de vida. Tienen Australia, por lo menos, tienen un genoma gigante. De eso va a hablar mucho más Graciela. Tienen un genoma que en cuanto a contenido de ADN es muy semejante al humano. Y eso nos está desafiando realmente, ¿no? No todos los peces anuales lo tienen, pero Australia lo tienen. Bueno, ahora han cambiado la taxonomía, pero no quiero meterme en ese barrada porque y actualmente estamos trabajando prácticamente todos a nivel molecular, porque la ciencia va siempre va hacia las moléculas. Vamos desde lo morfológico y nos metemos en el mundo molecular. Como decía Leo, para hacer que esto fuera atrayente, se nos ocurrió crear unos personajes de la misma edad de los estudiantes de nuestra facultad. Porque nos parecía que Cecilia y Pedro, que son los personajes que inventamos, tenían el lenguaje para acercarse a nuestros estudiantes, incluso estudiantes de secundaria, porque ellos cuentan sus dudas, sus vicisitudes, sus logros, sus miedos, sus temores, de parte sobre todo de la familia o del lugar donde viven. ¿Y vas a poder vivir de eso? Pregunta que ya lo hacían cuando yo empecé la carrera en el 64. A mí nunca me la hicieron, yo soy una privilegiada, a mí nunca me hicieron esa pregunta. Pero, ¿para qué sirve? Y si vas a vivir de eso, son dos preguntas que cualquier estudiante de ciencia va a tener que soportar y responder. O no, o dejar que se queden con la boca abierta y simplemente largarse. Ustedes van a encontrar que Cecilia y Pedro están en distintos ambientes, en congresos donde fueron a exponer sus resultados, porque ellos están empezando su maestría, o sea, son estudiantes que ya egresaron, y a su vez interactúan con otros estudiantes que les preguntan cosas que son lo lógico, ¿no? que se pregunta siempre. Y en el último capítulo, que es el capítulo final, donde hay un seminario interno, se simula, ¿verdad? Un seminario interno donde Cecilia y Pedro interactúan con los investigadores del grupo y ahí hacen un raconto, una conclusión de lo que han aprendido en esta experiencia. Y es bien interesante porque ellos, desde su cabeza tan joven, entendieron cosas que los que somos más viejos hemos sufrido, como que te rechacen un trabajo, que te venga un trabajo aceptado pero todo rayoneado con rojo y tener que hacer una cantidad de experiencias de vuelta, y cómo ellos veían, ellos observaban como nosotros
capaz que se nos caía una lagrimita al principio, pero al otro día ya estábamos de vuelta con el trabajo y eso ellos lo captan, por lo menos lo ponemos en los personajes, ¿no? Y bueno, el raconto final creo que también vale la pena. Les cuento que no es fácil llevar del lenguaje científico al lenguaje coloquial o que llegue a todo el mundo o que entusiasme. También aquí hay una parte que vamos a declararla porque al fin de cuentas no es tan mala y es enganchar gente para que venga a hacer ciencia, ¿no? Entusiasmar, enamorar a los jóvenes para que vengan a hacer ciencia también. No solamente a esta facultad, hay tantas posibilidades de hacer ciencia. Eso por un lado. Y la otra cosa que al interactuar con los autores del libro son especialistas en matemáticas. O sea que lo que hay aquí es de primer nivel, lo que hay en cuanto a información científica, pero no a todos se les daba con la misma facilidad. Y eso es algo inherente a cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces eso lo respetamos y todo lo que está de contenido científico es confiable y se puede trabajar con ello y hasta el momento de la salida van a salir nuevos datos, obviamente, esto es imparable, pero hasta el momento todo esto es publicado, ¿verdad?, en revistas internacionales arbitradas y aceptadas. Bueno, muchas gracias y eso era lo que yo quería contarles. Sí, claro. Hola a todos. Disculpen que yo no me mantengo sentada mucho rato, porque soy media inquieta, primero, y segundo, porque soy petiza y necesito verle las caras a todos. Entonces, por eso me levanto, no porque me sienta distinta. Bueno, a mí me toca decirles que este modelo de trabajo, que no es un modelo, ya van a ver por qué, sino que son muchos modelos en uno, es un multimodelo, ¿tá? Nos apasionó desde que, bueno, esta pareja que ven aquí sentados adelante, y empezaron a traer a salir al campo con el doctor Ferreira, Raúl Ferreira de nuestra facultad, y traían los peces anuales, y resulta que yo quería ver si esos peces anuales tenían cromosomas, cómo eran esos cromosomas, si tenían algo que ver con nosotros. Bueno, ahí empezó la historia mía como genetista, pero asociada a estos peces. Lo que pasa es que desde ese momento, que hace como 40 años, ¿no? Más o menos. Bueno, digamos como 40, son tantas las preguntas que a partir de ahí, en varios aspectos, se fueron generando, que en realidad cuando yo digo que los peces anuales no es un modelo, sino es un modelo múltiple, porque dio lugar a que empezáramos a trabajar con los eventos de especiación, o sea, la diversidad. ¿Tá? ¿Cómo se puede dar la diversidad en ambientes tan pequeños, en charcos temporales, donde uno piensa que solo se pueden reproducir los parientes entre sí, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? Porque si se reproducen los parientes, llega un momento que eso colapsa, se extingue. Pero estos bichitos, hace más de 100.000 años, están acá, en el planeta, y en estos lugares de endemismo. Algunas especies en África, que luego del Gondwana se separan de las de Sudamérica. ¿Ah? Y el problema es que hoy decir número de especies es difícil porque permanentemente se están describiendo especies nuevas. ¿Ah? Es increíble esto. Pero eso refiere a la gran diversidad que hay. ¿Ah? Entonces, primera cosa, los peces anuales son un modelo multifacético porque despertaron preguntas, no solo desde el punto de vista de la biodiversidad y la especiación de ellos, que desde Ferreira en adelante, con Marcelo y otros colegas, hemos tratado de ver de qué se trata y a qué nivel se trata, sino que a nivel de etología, o sea, del comportamiento, ¿no? Primero Ferreira, luego el grupo de Bettina, con todos los colegas en cuestión, tratando de que estos peces fueron modelo para la selección sexual. ¿Ah? Entonces, ya vemos dos aspectos, pero el enganche de todo lo que significa el desarrollo del ciclo con la reproducción y todo el desarrollo, como venía planteando Nivia, ya es otro aspecto y otro enfoque de modelo. ¿Ah?
para el desarrollo. Pero al final del ciclo es otro modelo para la senescencia. ¿No? Pero además, las colegas que se dedican a las neurociencias descubrieron que tienen zonas, ¿no? Que antes se pensaba que las neuronas no se reproducían, pero tienen zonas neurogénicas. Y que esas zonas neurogénicas, ellas se han investigado y han tratado de ver cuál es el sentido de esas zonas neurogénicas vinculadas a posibles adaptaciones al ambiente. ¿No? Eso está todo en el libro y de alguna manera expresado de la mejor forma para que todos vayamos entendiendo un poquito más de la complejidad. Entonces, si usted me dice, ¿y quiénes son estos peces? Estos peces son un modelo complejo de vida, en un ambiente complejo, desafiante, que implica que un grupo multidisciplinario o interdisciplinario, como es este, como quieran llamarlo, tiene distintos enfoques y lo usa como distintos modelos para testear hipótesis. Y quizás me quedé con el que en realidad a mí me enganchó más en los últimos años, que es, como dijo Nivia, el haber encontrado que estos peces tienen el tamaño del genoma humano y que no lo tienen los otros peces que tienen aletas y que no lo tienen otros vertebrados en la dinámica que tienen adentro de elementos transponibles, pedazos de genoma que van cambiando como cassette y que por lo tanto también pueden ser una respuesta, si buscamos a nivel genómico, de las posibles múltiples adaptaciones que pueden tener estos peces en los ambientes heterogéneos, porque la gran diferencia entre estos peces y los peces africanos es que los peces africanos viven en charcos y temporales, pero más bien en regiones tropicales. En cambio, los peces anuales nuestros, básicamente la mayor parte de esas especies vive en ambientes subtropicales, templados, donde los regímenes de lluvia son muy variables y por lo tanto esa variabilidad es un desafío adicional. ¿No? Bien, entonces les dejo con esto decirles que en cuanto al genoma está todo por verse, estamos publicando, pero el genoma y cómo se expresa mediante los transcriptomas, que es lo que han publicado ya las colegas y por otra parte nosotros también, digamos que es un mundo inabarcable. Y las preguntas, como decía Nivia, las preguntas que siguen planteándose realmente son fascinantes. Yo quisiera tener 100 años más, pero no llegamos. Y creo que un aspecto importante es, creo que lo va a decir Marcelo, después no quiero yo hablar más, pero es de qué manera la genómica contribuye a la conservación, a la conservación de estas especies. En lo que corresponde a mi parte, digo que la genómica es un recurso muy importante para ayudar a la conservación de estas especies. Pero además hay otra tarea importantísima que todos nosotros tenemos, que es la difusión de mantener esos ambientes de la forma más íntegra. Por experiencia personal, yo sé que en el interior del país, por más que nosotros acá estamos en la facultad y todo el mundo se acerca a estos peces y todo lo demás, en el interior hay mucha gente que no sabe ni que existen. He sido testigo de muchos amigos, colegas que han quemado pastizales ribereños, riparianos. Y de ahí la necesidad de que esto siga de alguna manera llegando a los compañeros, de que se difunda a través de escuelas, a través de lo que sea, talleres, pero tenemos que de alguna manera concientizar al resto del país de que mantener los ambientes donde viven estos individuos, estas especies, es una forma de conservar un ambiente poderoso para el ser humano también. Porque los ambientes riparianos donde ellos viven, resulta que son los filtros que evitan la contaminación en los ambientes acuáticos. Entonces, por donde lo miren, estos peces son una maravilla. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Bettina Tassino, soy una de las autoras de uno de los capítulos del libro, así que agradezco a
Nivia, a María José y a Graciela por la invitación, pero también por la iniciativa, por el trabajo sostenido y básicamente por la perseverancia de mantener la idea de que este libro era necesario, de que a pesar de todas las dificultades que pasaron en el medio, pandemia en el medio, Nivia y Graciela que se jubilaron, que siguieron estando activas, vinculadas a la facultad, a los grupos de investigación. Así que lo primero es eso, es un agradecimiento para que este libro, que está lleno de historias, fuera posible. Y volviendo a esto de las historias, el libro empieza con un capítulo contando, y eso me parece una cosa súper linda, de que vincula la importancia de las historias desde el punto de vista evolutivo. ¿Por qué las historias, por qué contar historias tuvo una ventaja evolutiva para los seres humanos? Y ahí esto empieza como a cobrar sentido. Y creo que en la ciencia en general, pero en Uruguay en particular, en la ciencia no aparecen muchas noticias, ¿no? No hay muchas noticias de ciencia más allá de ese esfuerzo de Leo, de que 3 veces por semana aparece algo de ciencia en la diaria. No hay noticias, se descubrió la cura para el cáncer. Pero sí la ciencia está, y en Uruguay particularmente, pero en general, está llena de historias, ¿sí? De historias que está buenísimo que sean contadas, de historias que cada uno de los investigadores y las investigadoras tenemos para contar sobre justamente lo que hacemos. ¿Y qué es lo que hacemos? Básicamente lo que hacemos es intentar desentrañar misterios, ¿sí? Misterios de la naturaleza, algo así como sonsacarle secretos a la naturaleza, y esos secretos después está buenísimo que los contemos. ¿Y por qué es ese interés? Y este libro lo logra en forma maravillosa porque cuenta unas historias con asombro y con esa maravilla, ¿sí?, que cada uno de nosotros sentimos por el trabajo que hacemos en general en la ciencia, pero con estos peces en particular. ¿Y por qué creo que, más allá de que sea no todos los científicos deberían contar lo que hacen? Yo creo que un poco sí. Yo creo que mejor o peor, está buenísimo que contemos lo que hacemos, porque eso permite justamente que otras personas también conozcan esos secretos que de alguna manera nosotros no nos los podemos guardar. Son secretos que de alguna manera deben ser contados, deben ser comunicados, deben ser compartidos. Son secretos a voces, ¿sí? O deberían ser secretos a voces. Y este libro creo que lo logra. En el medio de esto yo quiero contar una historia personal. Y es que estos peces anuales, empiezo un poquito más de atrás, de bastante más atrás. Cuando yo entré a facultad, que era Facultad de Humanidades y Ciencias, y eso fue el siglo pasado, una de mis primeras clases en una materia que era algo así como la metodología de la investigación, me acuerdo que fue con Nivia. Y esa clase con Nivia, hablando de biología del desarrollo, que en ese momento ni se llamaba biología del desarrollo, se llamaba embriología, fue como, wow, no hablaba de los peces anuales, hablaba del desarrollo en general, y fue sumamente inspiradora, tan inspiradora que yo dije, yo cuando sea grande quiero ser así. No sé si lo logré, no sé si logré ser como Nivia en este tiempo, pero sí, en este tiempo de trabajo en la facultad y a través de este grupo de trabajo con los peces anuales, sí logré dar clase con Nivia. Dimos clases juntas durante muchísimo tiempo, clases en las que nos divertimos un montón y las dábamos juntas con el dúo Pimpinela. Betina, era pornografía. Ella me llevó por el mal camino y terminó en una frase en los Einstein de Palo, ese evento de la facultad, una frase célebre de Nivia que ganó el Einstein, que era: soy fanática de la reproducción sexual. Lo dijo ella. Entonces, nos permitió eso, nos permitió divertirnos muchísimo dando una clase, pasando esa clase a un capítulo de un libro y trabajando con estos peces. Entonces, eso para mí es realmente algo que atesoro muchísimo de este tiempo de trabajo compartido con Nivia, y es algo que nos han permitido de alguna manera los peces anuales. Entonces,
como cuenta este libro, como contó recién con esa fascinación y con ese entusiasmo Graciela recién, los peces anuales son un bellísimo modelo biológico que ha fascinado a varias generaciones de biólogos de distintas disciplinas y que esperamos que siga fascinando a otro montón de biólogos, porque este libro cuenta lo que sabemos, ¿sí? Pero también cuenta lo que no sabemos, y lo que no sabemos es muchísimo, ¿no? Graciela recién decía, ojalá pudiera tener mucho más tiempo para seguir investigando, pero acá quedan preguntas, y seguro que hay relevo, seguro que hay otros y otras que van a agarrar la bandera de estas preguntas que quedan flotando en este libro de los peces anuales, y esperamos que también inspire entonces a seguir indagando, a seguir sacando y revelando los secretos de la naturaleza que estos peces tienen para contar. Gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Marcelo Loureiro, también soy coautor de uno de los capítulos. Primero que nada agradezco a las editoras por habernos invitado, a todos los coautores de nuestro capítulo. Agradezco que me hayan dejado al final, así tengo que decir poco, porque es muy aburrido. Quería destacar, no viene sin ningún speaking, nada pensado, sin embargo había dos o tres puntos ahí que me interesa, alguno lo mencionó de vuelta Bettina. Estoy de acuerdo con Leo que no tenemos la obligación, todos los científicos, de comunicar, pero el placer que se siente al hacerlo es inigualable, ya les digo. Muchas veces disfruto más un libro de estos que algún artículo que he publicado que leyeron dos especialistas en República Checa y quedó por esa, ¿no? Es importante esa parte, pero esta parte es de las más satisfactorias. Entonces, para los que están por ahí, científicos, les recomiendo que intentar estos caminos que están muy buenos. Aparte, es otra cosa que he notado en la Semana de la Ciencia y Tecnología, que me dedico a recorrer el país dando, como digo yo, predicando la biodiversidad. Es necesario, no solo es importante, sino que se nota lo necesario que es la falta de este tipo de publicaciones, ¿no? Los docentes, los inquilinos tienen a qué hacer referencias a algún libro que vino más general, entonces pierde un poco la identidad local, que eso también es muy importante para que la gente aprenda y le dé relevancia a la conservación, como dijo Graciela, llegando a esa parte, que es muy importante eso, ¿no? Si no lo saben lo que tienen, no saber es como, es imposible tomar una acción al respecto. Y bueno, tomando el tema de la conservación, ya que Graciela me dio ese pie, que puedo improvisar ahí un poco, un tema que también tienen los peces anuales, a pesar de su importancia biológica, sus características inusuales, esas características inusuales los ponen en la mira desde el punto de vista de la conservación de sus especies. Son peces que están amenazados. Por el ciclo de vida en sí, bueno, no necesariamente, pero como consecuencia de este ciclo, las especies de peces anuales tienden a tener distribuciones muy restringidas, en poca área, como una cuenca. Por ejemplo, tenemos una especie en Uruguay que vive solo en los humedales del río Queguay, no está en ningún otro lado. Y eso hace que, bueno, la distribución tan limitada aumenta la probabilidad de extinción. Cualquier evento, cualquier macana que nos marquemos puede sacar una especie del camino. Tampoco que pongámonos tan negativos o pesimistas, porque los peces anuales, por lo menos las estimaciones que hay de Austrolebias, en el sentido amplio, Austrolebias es el viejo Austrolebia, las estimaciones que tiene entre 10 y 15 millones de años de antigüedad, o sea que la han pasado dura, ¿no? Capaz que algunas especies la quedan, pero el grupo, la biología, ha logrado trascender. Eso es muy interesante también. Es una de las preguntas que nos hacemos, este grupo tan frágil, vive en ambientes tan complicados, pero tiene 15 millones de años. Y si vamos a la familia entera donde está Australasia, vamos más para atrás todavía. Bueno, creo que por mi parte era eso. Muchas gracias por estar ahí.